¿Cómo te sientes cuando tu mente está llena de incertidumbre y ansiedad? Veo a mucha gente en nuestra comunidad luchando con ese peso. Es una lucha constante, ¿verdad? La mente se convierte en un campo de batalla, y cada pensamiento negativo es una bala que nos golpea y nos debilita. Esta es una tormenta interior que parece no tener fin, y muchos de nosotros acabamos sintiéndonos atrapados y desorientados. No sé cómo has llegado hasta aquí hoy, pero tengo la impresión de que muchos de nosotros llevamos demasiado tiempo cargando con esta carga. Siento en mi corazón el dolor de tantas personas que están en esta situación. Al observar la realidad que nos rodea, puedo sentir la angustia de muchos que luchan con sentimientos de desesperación, pero es importante recordar que no estás solo. Soy siervo de Dios, aquí para caminar contigo y ofrecer esperanza por la palabra. Mi deseo es que encuentres alivio en la verdad de Dios, porque es la única fuerza que puede mantenernos firmes ante las crisis de la vida. Estamos en un momento crucial, y de eso quiero hablar hoy. En Romanos 12:2, no estamos llamados a conformarnos a este mundo, sino a transformarnos renovando nuestra mente. Eso significa que tenemos que tomar una decisión. Podemos dejarnos llevar por las voces de duda y miedo que resuenan en nuestros pensamientos, o podemos buscar la transformación que viene del Señor. Pero esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, requiere compromiso y una voluntad genuina de buscar la verdad de Dios. Si sigues así, viviendo bajo la dominación de la ansiedad y el miedo, estarás caminando por un camino que conduce a la destrucción. La tentación es querer conformarte con lo que dice el mundo, aceptar esa presión como parte de tu vida, pero quiero que sepas que esta no es la voluntad de Dios para ti. Dios tiene un plan de paz para tu vida. Mira a tu alrededor y ve cuántas cosas se dicen para mantenernos en un estado de desánimo. Las redes sociales, las noticias e incluso las conversaciones cotidianas pueden empujarnos a este abismo emocional, haciéndonos perder de vista la esperanza que es Jesús. La verdad es que la ansiedad puede convertirse en un círculo vicioso. Reflexionamos sobre los problemas, nos sentimos cada vez más abrumados y olvidamos buscar ayuda y consuelo en la palabra. El sufrimiento no es algo que deba ahogarse en el silencio, sino que debe ser sacado a la luz. Porque cuando llevamos nuestras luchas y dolores a la presencia de Dios, encontramos no solo alivio, sino también un camino de renovación y restauración. Quizá te preguntes, ¿cómo puedo reconstruir esta fortaleza mental? ¿Cómo puedo cambiar esto? La respuesta empieza por tu mente. Necesitamos un cambio de perspectiva, una nueva forma de percibir nuestras circunstancias. Cuando miramos la vida a través del prisma de la verdad de Dios, nos desafían a ver qué es lo que realmente importa. En lugar de dejar que las preocupaciones nos abrumen, podemos elegir confiar en aquel que es fiel y que ya ha ganado cada batalla. Estoy aquí para animarte a que des el primer paso en ese camino. No te conformes con la tormenta interior. Elige buscar la renovación de tu mente para la verdad de Dios. Es una decisión que traerá libertad y transformación. Dios quiere liberarnos de este ciclo de ansiedad y traer paz a nuestros corazones. Estamos llamados a vivir una nueva vida, y esa vida comienza con la renovación de la mente. Por eso, te invito a abrir tu corazón y permitir que el Señor comience la obra de transformación que solo Él puede hacer. Lo que podemos encontrar en el Señor hoy es la clave de la fortaleza mental que anhelas. Esta es la invitación de la palabra. ¿Qué hay detrás de esta tormenta mental a la que nos enfrentamos tantos? Vamos a parar y reflexionar sobre esto. Si eres como muchos, puede que sientas que estás viviendo una batalla interna. A veces, identificamos que la verdadera causa de esta confusión es el pecado. El pecado trae confusión, duda y miedo. Nos aleja de Dios, debilita nuestra esperanza y consume la paz que Cristo nos ofrece. Al reflexionar sobre esto, empezamos a entender que la raíz de esta tormenta va más allá de las situaciones externas a las que nos enfrentamos a diario. La falta de vigilancia espiritual es una trampa común. Vemos el mundo que nos rodea clamando por nuestra atención, por nuestras emociones. Sin que nos percibamos, caemos en un círculo vicioso de distracciones, acelerando nuestro ritmo de vida. De repente, nos encontramos intentando caer en la superficialidad, olvidando lo que realmente importa, nuestra conexión con Dios y el cuidado por nuestra vida espiritual. Mira a tu alrededor y verás cómo las redes sociales y las noticias nos llevan a un estado de desánimo. La comparación constante con la vida de los demás,
La búsqueda de aprobación y la exposición a un flujo interminable de información crean un entorno mental donde la ansiedad prospera y se convierte en un abismo emocional interminable. En este escenario, muchos de nosotros intentamos gestionar estos sentimientos lo mejor que podemos. A veces nos prometemos a nosotros mismos que está bien o que es solo una fase, pero debes saber que esto no es la verdad. En Santiago 1:8 se nos advierte que un hombre de doble mente es inestable en todos sus caminos. Esto es mucho más cierto de lo que nos gustaría admitir. La inconstancia se convierte en un patrón, y en medio de esto no buscamos fundamentar nuestras vidas en la verdad de Dios. Nos hace navegar por una montaña rusa emocional, llevándonos a inseguridades, dudas y, a menudo, a la incapacidad para tomar decisiones firmes. Otro aspecto a tener en cuenta es que cuando permitimos que estos pensamientos crucen nuestra mente, nos convertimos en blancos fáciles para el enemigo. Se alimenta de nuestro miedo y nuestra debilidad. ¿Alguna vez te has encontrado pensando que no eres digno del amor de Dios? ¿O que, por tus defectos, no pudiste vivir la vida plena que Él desea para ti? Si sientes esto, quiero que sepas que esto no es la verdad. El objetivo del enemigo es desviarte de la verdad y convencerte de que tus debilidades definen quién eres. Pero incluso en nuestros momentos más oscuros, la gracia de Dios siempre está disponible para nosotros. Recordemos lo que dice Romanos 3:23. Todos han pecado y no han alcanzado la gloria de Dios. Pero esto no es el final. Romanos 6:23 nos da grandes noticias. El pago del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Cristo siempre hay esperanza y un camino de regreso. Dicho esto, te pregunto, ¿qué ha frenado tu avance? ¿Qué te ha impedido seguir adelante, buscar esa fortaleza mental que tanto deseas? Debemos enfrentar estas preguntas, porque el reconocimiento es el primer paso hacia la liberación. Sacar a la luz nuestras debilidades es un acto de valentía. Cuando permitimos que Dios mire dentro de nosotros, que vea las heridas y nuestras luchas, encontramos un espacio sagrado donde Él actúa con poder. Al hacerlo, nos liberamos del peso del pecado que nos mantiene cautivos. La oración es uno de los pilares de este proceso de renovación. Es el medio por el cual conectamos con Dios y debería ser una prioridad en nuestras vidas. ¿Sigues buscando intencionadamente esa conexión? ¿O has olvidado que al rezar estás hablando con aquel que te conoce mejor que tú mismo a ti mismo? La oración no es solo una forma de pedir, es un diálogo, es una relación. Esta conexión necesita ser cultivada para que podamos experimentar la verdadera transformación que viene de Dios. Decir que la transformación ocurre de golpe sería una ilusión. Es un proceso continuo que requiere compromiso y perseverancia. El apóstol Pablo nos enseña en Filipenses 3:13-14. Olvidando las cosas que están atrás y extendiendo la mano hacia las que están delante, yo avanzo hacia la meta. Esta es la actitud que debemos adoptar. Si te quedas atrapado con lo que te ha hecho daño o lo que te ha alejado de la verdad, nunca experimentarás la libertad que Dios desea para ti. La verdad es que debemos preguntarnos, ¿hay patrones que deban romperse en tu vida? ¿Hay pasos que debas dar hacia la libertad? A medida que empieces a enfrentarte a estas preguntas, debes recordar que la lucha no es solo contra ti mismo, sino también contra fuerzas espirituales que intentan mantenernos en este ciclo de autoenfermedad. No es fácil, pero es vital estar vigilantes, siempre buscando la verdad, permitiendo que nos guíe a través de las mentiras que nos rodean. Quiero que sepas que no estás solo en esta batalla. Todos estamos llamados a vivir en la verdad y a desafiar las mentiras que nos rodean. El Espíritu Santo es quien nos da la fuerza para hacerlo. Pablo nos recuerda en Romanos 8:31 que si Dios está de nuestro lado, ¿quién puede estar en nuestra contra? Esa es la poderosa verdad que debe estar en tu corazón. El Señor está de tu lado. Él es tu fuerza y tu salvación. Por lo tanto, permite que Él entre en tu vida y realice la obra de renovación que anhelas. Ábrete a la obra del Espíritu de Dios y a la transformación que puede traer. Por último, te invito a examinar tu corazón. ¿Cuáles son las áreas de tu vida que necesitan renovación? No tengas miedo de enfrentarte a tus miedos y desafíos. Tu reconocimiento de la necesidad de cambio puede ser el primer paso que necesitas. Dios quiere restaurar tus esperanzas y llevar tu mente a la plenitud. Déjale entrar en tu corazón y hacer la obra que transformará tu vida. Esa es la clave para tu liberación.
Y creo que al abrirte al Señor encontrarás la paz y la fuerza que tanto necesitas. Cuando hablamos de transformación y renovación, debemos entender que el cambio que Dios quiere traer a nuestras vidas es una obra continua y dinámica. No es algo que ocurra instantáneamente, sino que es un proceso guiado y coronado por la acción del Espíritu Santo en nuestro ser. Esto debería animarnos, ya que sabemos que no estamos solos en este camino. Dios está a nuestro lado, obrando en nosotros, moldeándonos y permitiéndonos reflejar su carácter y su gloria. Una de las verdades fundamentales que debemos aceptar es que la transformación comienza en nuestra mente. Romanos 2:2 nos dice que debemos ser transformados por la renovación de la mente. Esta renovación se renueva día a día a través de la interacción con la palabra de Dios y la comunión con otros creyentes. Cuando nos sumergimos en las Escrituras, permitimos que la verdad separe lo correcto de lo incorrecto, lo que es luz de lo que es oscuridad. Es la verdad la que trae libertad. Y, cuánto necesitamos esa libertad en un mundo que intenta encarcelarnos continuamente. Sin embargo, la batalla por la renovación de la mente no es fácil. Vivimos en una época en la que somos bombardeados sin parar con mensajes que contradicen la verdad de Dios. Las redes sociales, las noticias e incluso las conversaciones que tenemos pueden alejarnos de una relación profunda con el Señor. Aquí es donde estamos llamados a tomar una decisión consciente. Debemos decidir alejarnos de la superficialidad del mundo y buscar una relación que sea verdadera y profunda con nuestro Creador. Puede que te sientas atrapado en un ciclo de negatividad o duda. Si este es tu caso, debes saber que no hay honor en permanecer apegado a estos sentimientos. El Espíritu Santo nos ofrece renovación y está dispuesto a ayudarnos a ver más allá de las mentiras que hemos estado alimentando en nuestra mente. Necesitamos desarrollar la práctica de identificar estos pensamientos dañinos y reemplazarlos por la verdad de Dios. En 2 Corintios 10:5, aprendemos que debemos tomar todo pensamiento cautivo de la obediencia de Cristo. Esto requiere vigilancia y autocontrol, pero es un paso vital en el trabajo de renovación. Ahora, quizá te preguntes, ¿cómo puedo experimentar realmente esta transformación? La respuesta está en entregarte al Señor y permitir que Él opere en tu vida. Esto implica un acto continuo de entrega y confianza. Cuando dejamos ir nuestro deseo de controlar las situaciones y entregamos cada parte de nuestra vida a manos de Dios, empezamos a ver resultados. Los actos de fe, como la oración ferviente y los momentos de adoración, se vuelven esenciales. Además, estar rodeado de personas que comparten la misma fe puede ser increíble para fortalecer este camino. Recuerda la importancia de la comunidad en tu camino espiritual. En Hechos 2:42-47 vemos un claro ejemplo de cómo la comunión entre los primeros cristianos fue fundamental para fortalecer su fe. Se unieron, compartieron las bendiciones de Dios, y eso les dio fuerza para afrontar la adversidad. Tienes que intentar insertarte en un grupo de apoyo o en una iglesia que te inspire y te ayude a avanzar. Las experiencias de otros en Cristo pueden animarte y ofrecerte la perspectiva que necesitas para continuar tu camino. Durante este proceso de transformación, es esencial que tengamos paciencia y seamos amables con nosotros mismos. El crecimiento espiritual es similar al crecimiento de una planta. Una planta no crece de la noche a la mañana. Hay un tiempo para la modestia, para la sombra, para la floración y luego para dar fruto. Lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual. A Dios le interesa tu progreso y no tu perfección. Es en momentos de frustración cuando Él se revela como más fuerte. Cuando nos sentimos débiles, Él nos hace fuertes. A medida que nos acerquemos a Él y permitimos que su verdad permee nuestras vidas, poco a poco, nuestras perspectivas comenzarán a cambiar. La ansiedad que antes dominaba nuestras mentes será reemplazada por la paz de Dios, que supera todo entendimiento, como vemos en Filipenses 4:7. Y esta paz no es superficial. Es aquel que nos sostiene en las tormentas, el que nos hace creer que, a pesar de la adversidad, todo está bajo el control divino. Un aspecto que debemos considerar también es la capacidad de soltar el camino. A veces, los deseos, los miedos y, especialmente, el perdón son barreras en nuestro camino. En Mateo 6:14-15 se nos recuerda el poder que aporta el perdón, pero más allá de eso, también vemos lo crucial que es para nuestra propia liberación. Necesitamos liberar las heridas del pasado que nos rodean y permitir que Dios controle nuestro presente y futuro.
Hacerlo no significa minimizar el dolor o la injusticia que sufrimos, sino un acto de fe que dice, Señor, confío en que cuidarás de mí y que no tengo que cargar con este peso solo. El Señor prometió que nos daría una carga ligera y un yugo fácil, pero debemos estar dispuestos a entregarle nuestras cargas. Al hacer esto, verás transformación no solo en ti, sino en todo el que te rodea. Tu vida se convertirá en un testimonio viviente de la gracia de Dios, y la gente notará la diferencia. Es un ciclo hermoso. Cuando te transformas, te conviertes en un agente de transformación en la vida de los demás. Las vidas que tocas, las relaciones que construyes y la esperanza que compartes reflejan la luz que Cristo ha puesto en ti. Así que continúa en este camino con esperanza y determinación. El Señor nunca se apartará de ti y siempre estará dispuesto a ayudar. No importa dónde estés o lo difícil que parezca todo, hay esperanza en Cristo. Estás siendo moldeado en una nueva creación y quiero que sepas que cada paso que das hacia Él es un paso hacia la verdadera libertad. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad, y esa es una promesa a la que podemos aferrarnos. Mantente firme, porque la transformación que Dios ha tenido para ti es profunda, real y eterna. Es increíble cómo la transformación que Dios provoca en nuestras vidas puede llevarnos a un nuevo nivel de comprensión y propósito. A medida que avanzamos en este camino de renovación, entraremos en una fase crucial, la revelación de la batalla espiritual que nos rodea constantemente. Esta batalla puede no ser visible para nuestros ojos, pero es tan real como la vida misma. El apóstol Pablo, en Efesios 6:12, nos recuerda, no luchamos, no contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de la maldad en los lugares celestiales. Cuando empezamos a transformarnos, nuestro viaje no es solo personal, afecta al propio ámbito espiritual. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque cada vez que alguien se levanta y decide vivir en la verdad, decidir ser un reflejo del amor de Cristo, provoca una reacción en las fuerzas de la oscuridad. No quieren que te des cuenta de la libertad que puede ser tuya. Intentarán de todas las formas distraerte, imponiendo dudas, ansiedades y miedos. El enemigo quiere que permanezcas en la oscuridad, y así puedes sentir el peso de esta batalla. Pero recordad, la victoria ya se ha ganado en la cruz. Jesús, en su victoria sobre la muerte y el pecado, nos hizo más que conquistadores. En Romanos 8:37, Pablo nos dice, pero en todas estas cosas somos más que conquistadores por medio de aquel que nos amó. Esta verdad debería resonar en nuestro corazón mientras afrontamos las dificultades de la vida. Puede ser fácil sentirse derrotado cuando nos bombardean con problemas, pero cuando reconocemos los recursos espirituales de nuestra disposición, podemos mantenernos firmes, sabiendo que la victoria ya nos ha sido prometida. Una parte esencial de esta batalla espiritual es la oración. La oración es nuestra línea directa hacia Dios, y es a través de la oración que buscamos el poder divino y la intervención en nuestras vidas. Jesús nos enseñó, en Mateo 7:7, a pedir, buscar y llamar a la puerta. Y esta es una práctica que debe estar en nuestra vida diaria. La oración nos arma contra el embate del enemigo. A menudo es en los momentos de oración profunda, cuando encontramos claridad para afrontar las opiniones y pasiones que nos rodean. Necesitamos ser conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor y al mismo tiempo cultivar una vida de intimidad con Dios. Otra herramienta poderosa en la guerra espiritual es la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 leemos que la palabra de Dios está viva y activa, más afilada que cualquier espada de doble filo. Penetra incluso hasta la división entre alma y espíritu, y esto deja claro que la verdad que encontramos en las Escrituras es capaz de discernir y sacar a la luz todo lo que está oculto. Cuando nos enfrentamos a luchas emocionales y espirituales, no hay nada más poderoso que declarar las promesas de Dios. Esto no solo nos fortalece, sino que también crea un escudo protector a nuestro alrededor. La importancia del elogio tampoco puede subestimarse. Alabar a Dios no es solo una práctica devocional, es un arma. En 2 Crónicas 20 leemos sobre Jehoshafat, quien, en medio de una batalla inminente, envió a los cantores al frente de su ejército. Alabando y adorando al Señor, trajeron confusión a los enemigos, y la victoria llegó de manera sobrenatural. También, cuando alabamos, independientemente de las circunstancias, abrimos un espacio para que Dios intervenga de formas que no podemos entender.
La alabanza cambia la atmósfera que nos rodea y nos conecta con la verdadera realidad del cielo. Sin embargo, esta lucha no es algo que debamos afrontar solos. La comunión con otros creyentes es una defensa crucial contra la soledad y las mentalidades derrotistas que el enemigo intenta imponernos. Compartir nuestras dificultades y orar unos por otros es un estímulo vital. La Biblia nos dice que, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Mateo 18:20. El cuerpo de Cristo es una fuerza poderosa. Por eso, no dudes en buscar apoyo en tu comunidad mientras afrontas estos desafíos. Ahora podemos preguntarnos, ¿cómo podemos asegurarnos de ser constantes en nuestra lucha contra las fuerzas espirituales? Necesitamos desarrollar una conciencia espiritual. El apóstol Pablo nos advierte que debemos estar atentos y vigilantes. En 1 Pedro 5:8 nos exhorta a estar sobrios y vigilantes, porque el enemigo merodea como un león rugiendo, buscando a quien devorar. Esto requiere que tengamos discernimiento y que cultivemos una vida de atención a lo que Dios nos está revelando. Lo que consumes, ya sea en medios, personas o contenido, realmente alimenta tu espíritu o la batalla contra ti. Al consolidar esta visión espiritual, es vital que miremos nuestra identidad en Cristo. Nuestra identidad no se define por nuestros fracasos, nuestras experiencias pasadas, ni las voces del mundo. Nuestra verdadera identidad se encuentra en quienes somos en Cristo. Gálatas 2:20 nos recuerda que he sido crucificado con Cristo, y yo vivo, ya no yo, sino Cristo vive en mí. Esta es nuestra nueva realidad. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor, somos criaturas nuevas y la vida anterior ha quedado atrás. Cuando te aferras a esta certeza, las mentiras del enemigo se vuelven más débiles y menos persuasivas. Si te sientes derrotado o sin fuerzas, debes saber que este no es tu destino. En 2 Timoteo 1:7 encontramos la promesa de que Dios no nos ha dado el espíritu del temor, sino el poder, el amor y la sana inteligencia. Recibir esta verdad en tu corazón puede desatar un nuevo nivel de confianza y coraje en tu vida. El Señor te permitirá afrontar los desafíos, por muy fuertes que parezcan. Sin embargo, recuerda que la guerra espiritual no es una lucha puntual. Es un camino continuo. Cada paso dado hacia el Señor y su verdad es un triunfo. No te desanimes por las derrotas o dificultades que puedas enfrentar en el camino. Cada día ofrece nuevas gracias y una nueva oportunidad para experimentar la gracia de Dios de una manera más profunda. Así que, mientras avanzas en este camino, aférrate a la esperanza. La pelea puede ser intensa y sin duda habrá momentos en los que sientas el peso de la batalla, pero recuerda que no estás luchando solo. Vuestro Dios es poderoso, ya ha ganado, y la victoria es vuestra a través de Él. Se te llama a ser más que un espectador en esta lucha. Eres un guerrero, y la victoria está a tu alcance. Confía en el Señor, y permite que te use como instrumento de luz en medio de la oscuridad. Al reflexionar sobre nuestra identidad en Cristo y la batalla espiritual que enfrentamos, necesitamos comprender una verdad fundamental. El camino de la transformación no es solo un camino individual. También se refleja en cómo nos relacionamos con los demás y en cómo vivimos en comunidad. Y hoy quiero invitaros a considerar la importancia de la comunión en el cuerpo de Cristo en vuestro camino de fe. La Biblia es clara al afirmar en 1 Corintios 12:14, que, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos formamos parte de ese cuerpo. Cada uno de nosotros, con nuestras historias, dones y experiencias, forma un todo que glorifica a Dios. El Señor nos ha llamado a vivir en comunidad, no como islas aisladas, sino como un cuerpo que se sostiene y apoya unos a otros. Cuando estamos conectados con Cristo y entre nosotros, podemos experimentar el verdadero poder de la transformación. Pero, ¿por qué es tan esencial la comunión? Primero, porque es en la comunidad donde encontramos apoyo y ánimo en nuestras luchas. Mientras leía Hebreos 10:24-25, me encontré con un consejo poderoso. Y considerémonos unos a otros para incitar al amor y a las buenas obras, no renunciando a la reunión de nosotros mismos juntos, como algunos tienen la costumbre, sino admonestiendo unos a otros, y más aún al ver que se acerca el día. El autor de la carta nos advierte sobre la importancia de unirnos y animarnos mutuamente, especialmente en tiempos difíciles. Piensa un momento. Cuando atraviesas tribulaciones, es en presencia de tus hermanos y hermanas en Cristo, donde encuentras palabras de ánimo y oraciones que elevan tu alma.
¿Cuántas veces alguien a tu alrededor ha compartido una palabra que ha marcado toda la diferencia en tu vida? Esto no es solo una coincidencia, es el propósito de Dios. Nos proporciona apoyo mutuo que nos ayuda a avanzar en nuestra fe. Es en la comunión donde podemos compartir nuestras alegrías y penas y sostenernos en cada paso del camino. Por otro lado, la comunión también nos llama a la responsabilidad. Es fundamental recordar que, además de recibir apoyo, estamos llamados a dar. Gálatas 6:2 nos instruye a llevar las cargas unos de los demás, y así cumpliréis la ley de Cristo. Esto significa que nuestro papel en la vida de los demás es activo. ¿Alguna vez te has parado a pensar en quién te rodea? Hay personas que necesitan tu ánimo, tu amor y a menudo tu capacidad para escuchar. Y esta conexión no es solo un acto de bondad, es un ministerio que edifica el cuerpo de Cristo. Imagina por un momento lo liberador que puede ser esto. Al servir a los demás y compartir tus experiencias, no solo traes esperanza a quienes te rodean, sino que también descubres una nueva dimensión en tu propio camino. Cuando decides acercarte a alguien, ayuda a crear un vínculo que promueva la sanación y la transformación, no solo en su vida, sino también en la tuya. Sin embargo, no siempre será fácil. Hay momentos en los que nos sentiremos abrumados o incluso decepcionados con la comunidad, y es en ese momento cuando debe prevalecer la gracia. La unidad dentro del cuerpo de Cristo es un reflejo del amor de Dios, pero eso no significa que no vayamos a enfrentar desafíos. En Efesios 4:2-3 estamos llamados a vivir en humildad, mansedumbre y paciencia, portándonos los unos con los otros en el amor y esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es una invitación al perdón y la reconciliación, necesaria en todas nuestras relaciones. Todos tenemos defectos, así que debemos recordar que estamos perdonados y llamados a perdonar. Mira a tu alrededor y sabe que cada persona que se une a nosotros en la iglesia está en su propio camino. Todos tenemos áreas en las que estamos luchando y buscando transformarnos. Así que, al mirar a los demás, hazlo con gracia y compasión. Pregúntate, ¿cómo puedo ser un apoyo para esta persona? ¿Cómo puedo ayudarte a avanzar hacia la libertad que Dios desea en tu vida? A medida que avanzamos en este camino colectivo, debemos ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. Él es quien nos guía en todo momento. El acto de someternos a las órdenes del Espíritu puede llevarnos a momentos divinos de transformación, tanto en nosotros mismos como en nuestros hermanos y hermanas. No debemos subestimar el poder de una oración colectiva, un versículo compartido, ni la presencia amorosa que ofrecemos a alguien que necesita apoyo. En cada interacción, tenemos la oportunidad de ser canales del amor de Dios. Aún más, a medida que profundizamos en la comunión, debemos recordar el llamado a ir más allá de los muros de la iglesia. Nuestra misión va mucho más allá de nuestras reuniones. En Mateo 28, 19-20, Jesús nos manda: «Id y haced discípulos de todas las naciones». Esto es un llamado no solo a vivir en comunidad, sino también a expandir esta luz y amor que encontramos entre nosotros hacia el mundo. Estás llamado a ser un agente de cambio en tu comunidad, en tu trabajo, en tu escuela, en tu barrio. Al compartir la fe y las buenas nuevas de Jesús, te conviertes en parte de la obra de Dios en la vida de muchas personas. Así que, pregúntate, ¿cómo puedes ser sal y luz donde estás? ¿Cómo puedes tocar las vidas que te rodean con la esperanza que has encontrado en Cristo? Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, nos unimos a la misión de Dios y nos convertimos en discípulos que tienen un poder transformador en sus manos. A menudo, la transformación que Dios desea provocar en nosotros está entrelazada con el impacto que podemos tener en el mundo que nos rodea. Nuestro camino de fe no consiste solo en encontrar libertad y renovación para nosotros mismos. Se trata de llevar a otros a esa misma experiencia. Y cuando hacemos esto juntos, somos verdaderamente la luz del mundo y la sal de la tierra. Al terminar, os invito a reflexionar sobre cómo podéis buscar esta profunda comunión con Dios y con los demás. La verdadera transformación comienza dentro de nosotros, pero fluye hacia afuera, impactando vidas que nos rodean. No importa por lo que hayas pasado, tienes un lugar en el cuerpo de Cristo, y Dios tiene un plan glorioso para ti. Entra en este camino, déjate moldear y transformar, y que tu vida sea un testimonio del amor y la gracia de Dios en acción. Amén. A medida que avanzamos en nuestro camino espiritual, siempre será crucial mantenernos centrados en Jesús,
nuestra fuente de fortaleza y esperanza. Debemos hablar de la importancia de fijar la mirada en Él en medio de todas las dificultades que enfrentamos, porque Él es quien nos guía en triunfo. Las Escrituras nos enseñan repetidamente sobre la centralidad de Cristo en nuestras vidas. En Hebreos 2:1-2 encontramos un llamado claro. Por eso también, ya que tenemos una nube tan grande de testigos que nos rodea, dejemos a un lado todo peso y pecado que nos rodea tan de cerca, y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante, mirando a Jesús, el autor y perfeccionador de la fe. Estas palabras son un recordatorio poderoso de que, en medio de los desafíos, debemos mirar a Jesús, que es el autor de nuestra fe. Él comenzó la buena obra en nosotros y es fiel a completarla. Mantener la mirada fija en Cristo nos da perspectiva. Cuando enfrentamos dificultades, es fácil sentir que estamos solos o que las situaciones están fuera de nuestro control. Pero cuando miramos a Él, recordamos que tenemos un defensor con el Padre, como nos dice 1 Juan 2:1. No buscamos la victoria, ya lo tenemos a través de Él. Esta es la certeza que nos trae paz en medio de la turbulencia. Sin embargo, es importante reconocer que la vida cristiana no está exenta de pruebas. De hecho, como seguidores de Cristo, podemos esperar desafíos. El propio Jesús nos advirtió en Juan 16:33. En este mundo tendréis tribulación, pero sé de buen ánimo, he vencido al mundo. Esto significa que no debemos dejarnos sorprender por las dificultades. Forman parte del crecimiento, y Dios utiliza estas experiencias para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Cuando enfrentamos la tribulación, podemos preguntarnos, ¿por qué me está pasando esto a mí? Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestros desafíos son una forma de que Dios nos reprenda o los deje escapar de su atención. Pero la verdad es que Dios nunca nos abandona, siempre está ahí, a nuestro lado, trabajando por nosotros incluso cuando no podemos verlo. En Romanos 8:28 se nos asegura que todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios. Este es un versículo que puede traernos gran consuelo. Dios está usando cada momento difícil para moldearnos, y a menudo el crecimiento espiritual llega con más facilidad en las dificultades. Durante las tormentas, se nos desafía a buscar más de Dios. Es en estos momentos cuando la oración se convierte en nuestro ancla, nuestra conexión vital con el Padre. Mientras clamamos por su ayuda, Él nos fortalece, nos guía y nos da una paz que supera todo entendimiento. Esta paz no es ausencia de problemas, sino una profunda confianza en que Dios controla todas las cosas. Y aquí hay algo importante. No deberíamos enfrentarnos a estos momentos solos. Es vital que, en tiempos de crisis, busquemos el apoyo de la comunidad. Cuando nos unimos como cuerpo de Cristo, nos animamos y nos ayudamos mutuamente a mantenernos firmes en la fe. Como ya hemos mencionado, la comunión es un apoyo vital en nuestras luchas. Tenemos una responsabilidad unos por otros, y eso no es solo una carga, sino un privilegio. Piensa en el acto de invertir tiempo en escuchar a alguien que está pasando por un momento difícil. A menudo, el simple hecho de que estemos ahí para apoyar a esa persona puede marcar la diferencia. El ánimo mutuo es una forma de verdadera liberación. De igual manera, cuando te sientas abrumado, recuerda que pedir ayuda no es señal de debilidad, es una demostración de humildad y autoconocimiento. Cuando nos pedimos ayuda mutua, somos más capaces de soportar las cargas de los demás, tal y como nos enseña Gálatas 6:2. Este compartir las cargas es una expresión del amor de Cristo en acción. Mientras nos unimos y oramos por los desafíos que enfrentamos, confiamos en que Dios está actuando en cada situación. Y aunque la respuesta no sea inmediata, podemos confiar en su bondad y sabiduría. Por tanto, es vital establecer un estilo de vida en el que la oración y la confianza se conviertan en nuestra forma natural de operar. Además, al mantenernos centrados en Jesús, se nos anima a vivir de una manera que refleje su amor y luz para el mundo. Debemos recordar que nuestra fe no es solo algo a lo que estamos llamados a vivir en privado, es un testimonio que debe compartirse. El mundo tiene sed de esperanza y verdad, y tenemos el privilegio de ser portavoces de esa esperanza. Piénsalo un momento. Puede que seas la única Biblia que algunas personas verán en su vida. Cada acto de amor, cada palabra de ánimo y cada gesto de bondad es una oportunidad divina. Cuando vivimos de una manera que glorifica a Dios, nos convertimos en canales de su gracia. Esta es una misión a la que todos hemos sido llamados. Además,
Mientras nos centramos en llevar la luz de Cristo al mundo, también debemos ser intencionados al elegir la forma en que vivimos. En Romanos 2:6-1, Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio viviente, santo y agradable a Dios. Esta es nuestra adoración racional. Esto significa que cada decisión y cada elección debe tomarse con el corazón vuelto hacia Dios. Vivir una vida que glorifique a Dios es la respuesta a la llamada que recibimos, y al hacerlo, permitimos que la transformación que Dios realiza en nosotros repercuta en nosotros, influyendo en nuestros hogares, nuestros círculos de amistad y nuestras comunidades. Mientras continuamos en este camino de fe, recordad que la verdadera transformación es un camino que nos involucra a cada uno, y que la victoria que Cristo obtuvo en la cruz no es solo para nosotros, sino también a través de nosotros. Así que vivamos plenamente esta verdad, totalmente entregados al Señor, siendo su luz y su esperanza en este mundo. Él es capaz de hacer más de lo que pedimos o pensamos, y a través de Él estamos llamados a impactar vidas que nos rodean de maneras que solo Él puede orquestar. Así que mantente firme, mirando a Jesús y viviendo en comunidad, siendo un reflejo de su amor y gracia, porque así serás verdaderamente transformado y, al mismo tiempo, transformador en la vida de muchos. Amén. Al considerar la profundidad del camino cristiano y el llamado que Dios nos impone, es crucial recordar que la transformación es un proceso que nunca se detiene. La verdadera fe se manifiesta no solo en palabras, sino en la práctica diaria de nuestras vidas. Con cada nuevo amanecer, nos enfrentamos a la elección, seguir a Cristo o entregarnos a las distracciones y desafíos del mundo. Es en cada una de estas elecciones donde ocurre la verdadera transformación. Una vida que glorifica a Dios no se limita a momentos de adoración, en un servicio o en casa. Impregna todos los aspectos de nuestra existencia. Cada interacción que tenemos con los demás puede ser un reflejo del amor de Cristo. Cada palabra que decimos, cada sonrisa que ofrecemos, e incluso cada gesto de amabilidad, tiene el potencial de impactar profundamente a quienes nos rodean. Eso es lo que significa ser embajador de Cristo, como está escrito en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios hiciera un llamado a través de nosotros. En el nombre de Cristo, te suplicamos que te reconcilies con Dios. Esta reconciliación es un mensaje poderoso. Cuando nos ponemos a disposición de Dios, Él nos utiliza como mensajeros para transmitir esperanza y vida. A través de nuestras acciones y palabras, podemos ser la respuesta a las oraciones de alguien que clama por ayuda. Imagina a una persona que, desesperada, busca respuestas, y tú, movido por el Espíritu, te acercas a Él con una palabra de ánimo o un acto de bondad. Esto no es solo una buena acción, es Dios actuando a través de ti. Pero para que esta transformación ocurra, es esencial que sigamos conectados con Cristo, la fuente de nuestra fuerza. Juan 15:5 nos recuerda: Yo soy la vid, vosotros sois las ramas. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque aparte de mí no puedes hacer nada. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que nuestra capacidad de amar, servir y ser luz en este mundo proviene directamente de nuestra relación con Jesús. Si estamos lejos de Él, naturalmente seremos menos efectivos. A través de la oración y el estudio de la palabra de Dios, cultivamos esta conexión. Podemos buscar intencionadamente momentos cotidianos en los que nos dedicamos a estar en la presencia de Dios. Y en esos momentos, a menudo encontraremos la fuerza y la sabiduría necesarias para afrontar las dificultades que surjan. Debemos buscar no solo la respuesta a nuestros desafíos, sino también la capacidad de ver a quienes nos rodean como Dios los ve. Pero recuerda, este viaje de transformación no es algo que hagas solo. La comunidad es un don divino, diseñado para ayudarnos a crecer. En Hechos 12:42, se dice que los primeros cristianos perseveraron en la doctrina de los apóstoles, la comunión en la comunión y la repartición del pan y las oraciones. Estos elementos son cruciales para nuestro camino de fe. Cuando nos reunimos para estudiar la palabra, compartir nuestras vidas y orar unos por otros, somos edificados y animados. La convivencia fortalece nuestra fe y nos ayuda a navegar las tormentas de la vida. Nuestro crecimiento espiritual está estrechamente ligado al crecimiento testimonial. Cuando vemos a otros a nuestro alrededor, transformados por la gracia de Dios, se nos anima a seguir firmes. El testimonio de otros puede hacer maravillas en nuestra propia vida de fe.
así que no dudes en compartir tu historia. Al hablar de cómo Dios ha obrado en ti, no solo le glorificas, sino que también animas a otros a buscar esa misma experiencia de renovación. Además, debemos ser conscientes de que a veces nos enfrentaremos a resistencia. El mundo en el que vivimos no siempre es receptivo a la luz que Cristo trae. En 2 Timoteo 3:12, Pablo nos advierte: y todos los que piadosamente desean vivir en Cristo Jesús sufrirán persecución. Jesús no nos engañó prometiéndonos que vivir para Él no nos traería desafíos. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a oposiciones o desafíos, debemos recordar que esto forma parte del camino. Y, de nuevo, aquí es donde la comunidad se vuelve vital. Nos necesitamos mutuamente para apoyarnos en tiempos difíciles. Necesitamos hermanos y hermanas que nos ayuden a mantenernos firmes, a orar por nosotros mismos y a recordar la esperanza que tenemos en Cristo. Y cuando uno de nosotros falla, es nuestro deber levantar al otro y recordarle la verdad de la palabra de Dios. En este contexto, también necesitamos tener una mentalidad de servicio. No se trata solo de nosotros y nuestro camino, sino del impacto que podemos tener en la vida de quienes nos rodean. A menudo, la verdadera transformación en nuestras vidas promete más cuando miramos fuera de nosotros mismos. Estamos llamados a servir, a cuidar a los necesitados, a cuidar de los demás. En Efesios 2:10 encontramos esta gloriosa verdad: porque somos su obra, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, que Dios preparó de antemano para que camináramos en ellas. El Señor ya ha preparado obras para nosotros. Nuestros días no son en vano, cada uno es una nueva oportunidad para marcar la diferencia. A medida que satisfaces las necesidades de los demás, alivias el dolor y traes esperanza, te conviertes en una expresión viva del amor de Cristo. Por último, al recordar la responsabilidad que tenemos de vivir y compartir esta transformación, que siempre busquemos la sabiduría del Señor, que nos preguntemos continuamente cómo podemos ser la luz y la esperanza que nuestro mundo necesita, y que, al mirar las vidas que el Señor nos ha confiado, podemos vernos como agentes de su gracia, transformando no solo nuestro exterior, sino sobre todo viviendo un testimonio que glorifica a Dios en todas las circunstancias. Por lo tanto, mientras avanzamos, recordemos: la llamada es clara, el camino es seguro y la transformación es real. Avancemos con valor y fe, sabiendo que, independientemente de los desafíos, la victoria ya es nuestra gracias a quien nos fortalece. Que tu vida sea un testimonio vibrante de la gracia de Dios en acción, para tu propia transformación y para un impacto eterno en la vida de los demás. Amén. En este punto de nuestro camino, al reflexionar sobre la transformación que Dios realiza en nuestras vidas, es esencial que prestemos atención al estado de nuestro corazón. La transformación no es solo un cambio externo, sino un cambio interno, un recondicionamiento de nuestro espíritu. Es una obra que solo puede ser realizada por Dios, pero requiere nuestra disposición a rendirnos y entregarnos a Él. Las Escrituras nos enseñan que Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Esta humildad es el primer paso hacia una verdadera transformación. Jesús nos llamó a ser como niños en nuestra dependencia y confianza en el Padre. En Mateo 18:3 dice: en verdad os digo, si no os convertís y os hacéis como niños pequeños, de ninguna manera entraréis en el reino de los cielos. La simplicidad de un hijo, la confianza y la entrega total en manos de un padre son ejemplos que debemos seguir. Esto nos lleva a un aspecto importante de la transformación: la necesidad de despojarnos de nuestro orgullo. Si miramos a nuestro alrededor, podemos ver que el orgullo a menudo nos distancia de Dios y de las personas. Es lo que nos impide reconocer nuestros errores y arrepentimientos. El orgullo nos hace creer que podemos hacerlo todo por nuestra cuenta, o que sabemos más que el Espíritu Santo. Sin embargo, debemos ser conscientes de que la transformación ocurre cuando acudimos a Dios con el corazón roto, dispuestos a escuchar y obedecer. Cuando hablamos de transformación, no podemos olvidar que esto también incluye la renovación de nuestra mente. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no os conforméis a este mundo, sino que os transforméis renovando vuestra mente. Esto implica un proceso continuo de meditación sobre la palabra de Dios, un ejercicio diario de mantener nuestros pensamientos alineados con las verdades que encontramos en las Escrituras. Recuerda, la mente es un campo de batalla. Ahí es donde empiezan los conflictos y las dudas.
Si no prestamos atención a nuestros pensamientos, podemos dejarnos llevar fácilmente por mentiras e ilusiones. Necesitamos llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, según Corintios 10:5. Cuando nos comprometemos a renovar nuestra mente con la palabra de Dios, creamos un espacio para que la transformación realmente ocurra. Además, al buscar esta renovación, también necesitamos incorporar la disciplina en nuestra vida espiritual. La disciplina y el compromiso van de la mano. Esto puede parecer difícil, pero cuando tenemos un objetivo claro y sabemos hacia dónde vamos, la disciplina se vuelve más fácil. La vida cristiana debe vivirse con intención. No basta con querer ser transformado. Necesitamos actuar, buscar, entrar en la presencia de Dios a través de la oración y la lectura de su palabra. Es en este contexto donde entramos en la cantidad de tiempo que invertimos en nuestra relación con Dios. Si somos sinceros, debemos preguntarnos, ¿cuántas veces dedicamos tiempo de calidad a Dios en comparación con las diversas distracciones que la vida moderna nos trae? Las redes sociales, las citas y las actividades diarias pueden fácilmente quitarnos tiempo de lo que realmente importa. En el Salmo 119:105 encontramos un testimonio claro. Tu palabra es lámpara para mis pies y luz para mi camino. Debemos priorizar el tiempo de comunión con Dios, permitiendo que su palabra ilumine nuestras decisiones y nos guíe a través de la incertidumbre. El privilegio de tener acceso a la palabra es algo que no podemos subestimar. Es allí donde encontramos nuestra identidad, nuestro propósito y la verdad que transforma. Y al hablar de la palabra, debemos recordar que la verdadera transformación se refleja en nuestras acciones. Es a través del fruto del Espíritu que podemos ver la evidencia de que el cambio está ocurriendo. Gálatas 5:22-23. Nos presenta los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, ternura y autocontrol. Cuando estos rasgos se convierten en parte de quienes somos, sabemos que algo maravilloso está ocurriendo dentro de nosotros. La transformación debe llevarnos a la acción, a la práctica de este amor genuino. En Santiago 2:26 leemos que la fe sin obras está muerta. No podemos limitarnos a ser oyentes de la palabra, tenemos que ser practicantes. Esto significa que debemos permitir que la transformación que tiene lugar en nuestro corazón se manifieste en acciones tangibles en la vida de los demás. ¿Cómo respondemos a las necesidades que nos rodean? Quizá necesitemos hacer algo más que rezar y esperar. Debemos movernos. La verdadera fe implica la disposición a ir más allá de nosotros mismos y preocuparnos activamente por los demás. Además, es necesario recordarnos que la transformación no es solo para nosotros. Al transformarnos, nos convertimos en agentes de transformación para otras personas. En 1 Pedro 4:10 se nos recuerda que debemos administrar a los demás el don que Él ha recibido como buenos administradores de la multitud de la gracia de Dios. Nuestras vidas transformadas deben afectar a nuestras familias, a nuestros amigos e incluso a nuestros enemigos. Es una llamada al amor que se extiende a quienes a menudo nos resultan difíciles de amar. Esto nos lleva a un punto esencial: el perdón. El perdón es una de las mayores expresiones de amor y a menudo una de las más difíciles de practicar. Debemos recordar que el perdón es una elección no solo para liberar a los demás, sino también para liberarnos a nosotros mismos. En Colosenses 3:10 se nos instruye a padecer los unos con los otros y perdonarnos si alguien tiene una queja contra otro. El perdón es liberador y fundamental para nuestra propia transformación. Viviendo todo esto, vemos que la transformación es un proceso que implica espiritualidad, práctica, la mente y el corazón. Al estar dispuestos a vivir esto, permitimos que Dios haga lo que mejor sabe hacer: convertir la oscuridad en luz, la pena en alegría y la muerte en vida. Por eso, os invito a uniros a mí en este propósito: buscar la transformación de Dios, no por nosotros mismos, sino como un testimonio poderoso que refleje su amor y honor para todos los que nos rodean. Que seamos las luces que Él nos ha llamado a ser, y que nuestra transformación traiga vida y esperanza, no solo para nosotros, sino para todo el mundo que espera esa luz con ansias. Amén. Mientras continuamos en este camino de transformación y reflexión, es fundamental que entendamos que nuestra misión no termina solo con nuestro propio cambio.
Hay un mundo a nuestro alrededor necesitado, y la verdadera prueba de que estamos viviendo esta transformación es cómo reaccionamos ante las situaciones que surgen ante nosotros a diario. Necesitamos cultivar un espíritu misionero, la disposición a llevar el mensaje del amor de Cristo a todos, independientemente de dónde estén o de cómo se presenten. No debemos olvidar las palabras de Mateo 28, 19, 20, donde Jesús nos encarga: id y haced discípulos de todas las naciones. Esta orden no es una sugerencia, sino una llamada clara. A veces, nuestra vida diaria puede hacernos sentir demasiado ocupados para atendernos a las necesidades que nos rodean, pero es entonces cuando deberíamos replantearnos nuestras prioridades y buscar oportunidades para compartir las buenas noticias. Existe un vínculo directo entre nuestro crecimiento cambiante y nuestra responsabilidad de acercarnos a los demás. Un ejemplo poderoso de las Escrituras que ilustra esta realidad es la parábola del buen samaritano, narrada por Jesús en Lucas 10, 25, 37. En este relato, un hombre fue robado y dejado al lado de la carretera. Mientras un sacerdote y un levita pasaban junto a él sin preocupaciones, fue un samaritano, alguien despreciado y considerado enemigo por el pueblo judío, quien se detuvo y ayudó. No solo se preocupaba por la condición del hombre, sino que actuaba, invirtió tiempo y recursos, demostrando el verdadero amor que Dios quiere que tengamos los unos por los otros. Esta historia es un reflejo de lo que significa ser un verdadero discípulo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene personas a nuestro alrededor que están heridas, perdidas y necesitan amor y compasión. Como el samaritano, estamos llamados a ver y actuar. Esto nos pregunta: ¿estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort? ¿Estamos preparados para dialogar con quienes están en los márgenes de la sociedad o que enfrentan desafíos que no podemos imaginar? Debemos recordar que cada vez que hacemos esto, estamos imitando a Cristo, que lo dejó todo para venir a nuestro encuentro. Además, al llevar la luz de Cristo al mundo, debemos ser conscientes de que al compartir, también encontramos un significado personal profundo en nuestro servicio. Bendecir a los demás resulta en una bendición sobre nosotros mismos. El acto de servir no es solo una carga, es una oportunidad para experimentar la alegría pura que surge de hacer la voluntad de Dios. En Hechos 20:35, Pablo nos recuerda que es mayor alegría dar que recibir. Si observamos las historias de personas que, a lo largo de la historia, han elegido actuar con compasión, podemos ver cómo este acto de dar ha resultado en una transformación, tanto para quien da como para quien recibe. Piensa en figuras como la Madre Teresa, que dedicó su vida a servir a los menos afortunados, o incluso en Jesús, que vino al mundo, no para ser servido, sino para servir y dar su vida. Estos ejemplos nos muestran que hay un patrón a seguir. El servicio es una expresión fundamental de nuestra fe. Al adoptar esta mentalidad, también debemos entender que ir más allá de nosotros mismos e impactar la vida de los demás puede requerir sacrificios. Jesús no nos prometió una vida sin desafíos, sino la recompensa eterna de vivir con sentido. A veces, esto puede significar renunciar a nuestro tiempo, energía o incluso recursos económicos. En Romanos 12:1, Pablo exhorta a que debemos presentarnos como un sacrificio vivo, santo, aceptable para Dios. Esto implica una disposición por nuestra parte a dar, incluso cuando parezca difícil. Sin embargo, no estamos solos en este camino. El Espíritu Santo mismo nos empodera y fortalece para servir. Es una alianza entre nosotros y Dios. Es Él quien nos da el amor que necesitamos para tocar la vida de las personas y nos guía en cada paso del camino. En Filipenses 2:13, Pablo nos recuerda que es Dios quien obra en vosotros tanto para querer como para hacer de su buena voluntad. Esta verdad es liberadora, porque sabemos que no lo hacemos con nuestra propia fuerza, sino con la capacidad que viene del Señor. Entonces, ¿cómo podemos practicar esta transformación en nuestra vida diaria? Es importante que en cada interacción busquemos oportunidades para mostrar amor, compasión y servicio. A veces, esto puede ser tan simple como sonreír a alguien que está pasando por un día difícil, una palabra de ánimo a un amigo necesitado, o un gesto generoso para alguien que está pasando por un momento. Cada pequeño acto cuenta y puede tener un impacto duradero. Hay tantas formas en las que podemos marcar la diferencia y cada uno de nosotros está dotado de dones y talentos únicos que pueden usarse para construir la comunidad que nos rodea. También debemos tener presente que, como agentes de transformación,
llega un momento en que debemos compartir la razón de nuestras acciones. El amor y los actos de servicio son clave, pero también es crucial presentar el Evangelio con claridad. El verdadero propósito detrás de nuestras acciones es siempre traer gloria a Dios y mostrar la necesidad de una relación personal con Jesús. En 1 Pedro 3:15 se nos instruye a estar preparados para dar una razón para nuestra esperanza. Necesitamos tener el valor de compartir no solo lo que hacemos, sino también por qué lo hacemos. La luz de Cristo debe brillar a través de nosotros, atrayendo a los que nos rodean hacia la fuente de la esperanza. Así que invito a cada uno de vosotros hoy a reflexionar. ¿Cómo puedes convertirte en un agente de transformación? ¿De qué maneras en tu vida puedes alinear tu corazón con el corazón de Dios, buscando a quienes lo necesitan y llevando esperanza a un mundo que te busca desesperadamente? No subestimes el poder de los pequeños gestos. A veces, esos momentos de compasión tienen repercusiones mucho mayores de lo que podemos imaginar. Cuando actuamos, no solo estamos cambiando la vida de alguien, sino que también permitimos que Dios nos transforme continuamente en un reflejo de su amor. Por tanto, que seamos la extensión del amor de Cristo, que al vivir de forma intencionada, podemos impactar la vida de quienes nos rodean, mostrando que la verdadera transformación no se limita a nosotros, sino que está destinada a romper las cadenas de la desesperación y traer luz a la oscuridad. Seamos juntos la voz, las manos y los pies de Cristo en este mundo, permitiéndole actuar a través de nosotros. Amén. Mientras continuamos nuestra reflexión sobre la transformación que deseamos ver en nuestras vidas y en las de los demás, es esencial que reconozcamos que este camino no está exento de obstáculos. Cuando decidimos vivir como agentes de transformación, debemos ser conscientes de que no es solo una cuestión de intención, sino de determinación y resiliencia. Cuando observamos la historia de los personajes bíblicos, nos damos cuenta de que muchos de ellos enfrentaron enormes desafíos en su camino de fe y transformación. Moisés, por ejemplo, fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero antes de asumir esta gran tarea, dudó, sintió miedo y dudó de sus propias capacidades. Existía un clima de opresión e incertidumbre, e incluso después de salir de Egipto, Moisés se enfrentó a la resistencia del faraón y a la desconfianza hacia su propio pueblo. Sin embargo, perseveró. Dios estuvo con él en cada paso del camino. Esto requiere que, como Moisés, tengamos coraje y confianza en lo que Dios está haciendo, incluso cuando las dificultades parecen enormes. La perseverancia es la clave aquí. Debemos recordar lo que nos dice Santiago 1, 2, 4. Hermanos míos, os pido que os alegréis cuando caéis en las diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El apóstol no dice que debamos alegrarnos por las dificultades, sino en medio de ellas. ¿Por qué? Porque la prueba de fe produce perfección y continuidad. Esta madurez espiritual es lo que nos prepara para ser más efectivos en nuestra misión de transformar vidas que nos rodean. Además, debemos entender que la transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo, un viaje de crecimiento que requiere tiempo y paciencia. Así como la naturaleza no se transforma al instante, nuestras vidas también atraviesan esta misma dinámica. Esto lo vemos en Romanos 12:2, donde Pablo nos recuerda que nos transformamos con la renovación de nuestra mente. Esto no ocurre de golpe, sino un proceso diario de estar ante Dios, buscar su presencia y permitir que su verdad nos molde. Es importante reconocer que, al perseguir esta transformación, debemos estar dispuestos a pagar el precio. Este precio puede incluir renunciar a ciertas comodidades o comodidades personales. Tal como dijo Jesús en Lucas 9:23, si alguien quiere venir después de mí, que se niegue a sí mismo y tome su cruz cada día y me siga. Hay una entrega total implicada en seguir a Jesús. Una vez escuché a un misionero decir que si te sientes cómodo en tu zona de confort, puede que estés en el camino equivocado. La verdadera transformación a menudo requiere salir de donde nos sentimos seguros y cómodos. Pero, afortunadamente, este viaje no es una lucha solitaria. Dios nos ha regalado el maravilloso don de la comunidad. Es fundamental que, en nuestro paseo, estemos rodeados de otros que comparten la misma fe y propósito. En Hebreos 10, 24, 25, encontramos la guía para animarnos unos a otros y no para no dejar de reunirnos. Es en este espacio de comunión donde encontramos fuerza y apoyo. A través de nuestros pequeños grupos,
nuestras iglesias y nuestras comunidades, se nos recuerda que no estamos solos. Así como un fuego necesita leña para mantenerse encendido, nosotros necesitamos los unos a los otros para mantener viva nuestra fe. En cuanto a la acción, Jesús nos llamó a amar no solo a quienes están cerca, sino también a quienes están lejos, y a menudo son tratados como invisibles por la sociedad. Piensa en la historia del hijo pródigo, en Lucas 15. El padre representa el amor incondicional de Dios, sin importar lo que haya hecho el hijo. Debe haber en nosotros la disposición de acudir a quienes han sido marginados y ofrecer amor y compasión. Al fin y al cabo, todos tenemos una historia y un pasado, y todos somos dignos de amor y perdón. Si queremos ver transformación en nuestras vidas y en las de los demás, debemos acercarnos a todos, especialmente a quienes más lo necesitan, porque es en este acto de compasión donde comienza el verdadero cambio. Cuando hablamos de transformación, no podemos olvidar que servir a los demás es una acción que debe estar basada en la humildad. El más grande entre nosotros es quien sirve. El propio Jesús nos dio un ejemplo claro cuando lavó los pies de los discípulos. En Juan 13, 12, 15, se quita la túnica, se pone una toalla y realiza este acto de servicio, y al final nos dice: porque os he dado un ejemplo, que hagáis lo que yo os he hecho. Este es el corazón de nuestra misión: servir, amar y transformar. Y mientras actuamos con amor y humildad, debemos ser persistentes en nuestro enfoque. Cada persona es única y cada viaje de transformación es personal. No podemos esperar resultados inmediatos. A veces será necesario plantar una semilla y esperar a que Dios haga el crecimiento. En 1 Corintios 3, 6, 7, Pablo nos recuerda: yo planté, Apolo regaba, pero Dios dio el aumento. Recordemos que, aunque trabajamos en la vida de los demás, es Dios quien trae los frutos. Por lo tanto, podemos descansar con la certeza de que nuestro trabajo no es en vano. Cuando unimos la humildad del servicio, la paciencia de la perseverancia y la fortaleza de la comunidad, creamos un entorno fértil para la transformación. Y al abrazar esa vocación, no solo nos estamos cambiando a nosotros mismos o ayudando a quienes nos rodean, también estamos honrando a Dios en todo lo que hacemos. Así que, en este viaje de transformación, pregunto: ¿cómo puedes comprometerte a ser parte activa de este proceso? ¿Qué pasos prácticos puedes tomar hoy para marcar la diferencia en la vida de quienes te rodean? Recuerda que tu propia transformación es solo el principio. Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser luz en un mundo de oscuridad, para que, a través de nuestras elecciones y acciones éticas, podamos reflejar el amor y la misericordia de Cristo. En conclusión, que seamos los motores del cambio, que la transformación que experimentamos en nuestra vida personal se extienda como un fuego purificador a nuestro alrededor, que persistamos en la fe, firmes en nuestro llamado y listos para actuar. Juntos, llevemos este mensaje de esperanza al mundo, mostrando que el amor de Dios es real y transforma vidas. Seamos las manos y pies de Jesús, ejemplificando su amor en cada acto de bondad. Amén. A medida que avanzamos en nuestra reflexión sobre la transformación y el impacto que debemos tener en el mundo que nos rodea, es esencial recordar algo muy importante: el precio del amor verdadero. El amor que estamos llamados a compartir no es un amor superficial ni circunstancial. Es un amor que a menudo requiere sacrificio, dedicación e incluso vulnerabilidad. La historia de Jesús nos enseña que el amor verdadero no se conforma con actuar cuando le conviene. En 1 Juan 3:16 se nos recuerda el amor de Cristo. Por esto conocemos el amor, que Él entregó su vida por nosotros, y debemos dar la vida por los hermanos. El sacrificio de Jesús es la base de nuestro llamado a amar a los demás. No solo hablaba de amor, sino que mostraba lo que significa entregarse a la muerte en la cruz en nuestro lugar. Esto nos invita a reflexionar. ¿Qué estamos dispuestos a dar por amor? ¿Estamos preparados para sacrificarnos por los demás, especialmente por aquellos que quizá no tengan a nadie a su lado? A menudo, el sacrificio puede ser algo tan simple como escuchar a alguien que necesita desahogarse o ofrecer apoyo económico a una causa alineada con los principios de Dios. Otros pueden necesitar nuestro tiempo o nuestra energía. Como señalamos en Romanos 2:21, Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio viviente, sagrado y complaciente a Dios. Es una rendición total, y cuando lo hacemos, nos convertimos en instrumentos de transformación,
Pero el amor sacrificial no está exento de desafíos. Al entregarnos de nosotros mismos, podemos sentirnos cansados, abrumados e incluso incomprendidos. Es en este momento cuando debemos cultivar la disposición a resistir y mirar al ejemplo de Jesús. En Mateo 11, 28, 30, Jesús nos invita: «Venid a mí, todos los que estáis laborosos y cargados, y yo os daré descanso». Cuando sentimos que morimos por dentro, que nuestra fuerza se disipa, debemos dirigir la mirada hacia Él. Él es la fuente de renovación y paz que nuestras almas necesitan. Además, al mirar nuestra misión de transformación, también debemos reconocer desde temprano que no todos responderán a nuestro amor con gratitud o reciprocidad. Jesús nos enseñó a amar incluso a quienes nos persiguen y nos hacen daño. En Lucas 6, 27, 28 dice: «Amad a vuestros enemigos, haed bien a los que os odian, bendicid a los que os maldicen, y orad por los que os usan despreciablemente». Este principio desafía nuestra naturaleza humana y las convenciones sociales, pero es esencial si queremos reflejar verdaderamente el amor de Cristo. Es un amor que se demostró en su última oración en la cruz, cuando suplicó al Padre: «Padre, perdóales, porque no saben lo que hacen». Lucas 23, 34. Si Jesús pudo perdonar a quienes le crucificaron, ¿qué tipo de amor deberíamos ofrecer a quienes nos hacen daño, aunque parezca imposible? Para muchos de nosotros, ese amor puede comenzar con un simple acto de bondad. Los pequeños gestos suelen dejar una marca profunda. Esto puede incluir algo que, a primera vista, parece insignificante, pero con el tiempo puede convertirse en un acto significativo de amor. Un cliente desatento se convierte en un amigo interesado. Un compañero de trabajo que se siente aislado recibe una invitación para comer. A veces, el amor sacrificial comienza con lo que se presenta a diario en nuestras vidas. Y al conectar con los demás, debemos recordar que nuestras acciones no son un fin en sí mismas, sino un medio hacia algo más grande. Siempre deben señalar a Jesús y el amor que Él representa. Si la transformación en nuestras vidas no refleja la imagen de Cristo, perdemos el propósito de nuestras acciones. Siempre debemos hacernos la pregunta: ¿cómo glorifica a Dios lo que hago? En todo lo que hacemos, ya sea dando una palabra de ánimo, ayudando a alguien necesitado o simplemente escuchando, que nuestras acciones sean testimonio del amor de Cristo. En este contexto, la comunidad de fe desempeña un papel fundamental. Es un espacio donde podemos ser animados. Sin embargo, también se nos reta a sacar esta luz fuera de estas cuatro paredes. Es vital que las iglesias se conviertan en centros de transformación, no solo para quienes ya están dentro, sino también para quienes nos rodean. En Jeremías 29:7 vemos un llamado a buscar el bien de la ciudad en la que vivimos, orando por ella. Esta oración debe traducirse en acción. ¿Qué transformación podemos aportar a nuestra comunidad local? Nuestro amor debe ser tangible. Tener la intención de servir no es suficiente. Debemos ser intencionados a la hora de actuar y demostrar ese amor de una manera práctica y honesta. Cuando miramos la parábola del buen samaritano en Lucas 10, vemos un claro ejemplo de amor en acción. El samaritano no solo sentía compasión por el hombre herido, sino que también se ofreció voluntario para cuidarlo, dedicando su tiempo y recursos. La compasión sin acción es estéril. Debemos ir más allá de la empatía y comprometernos a hacer lo que sea necesario para ayudar a quienes lo necesitan. Pero entiendo que a menudo puede parecer que estamos dando y sirviendo constantemente, y es fácil sentirse agotado. Es especialmente en momentos de desánimo cuando debemos estar atentos. Es importante sobrevivir y encontrar un equilibrio saludable entre dar y cuidarse a uno mismo. Jesús también se retiró para momentos de oración y descanso. En Marcos 6:31 les dijo a los discípulos que descansaran: «Así que cuídate, encuentra tiempo para estar a la sombra de las alas del Altísimo, renovando tu fuerza». Mientras continuamos con esta misión de transformación, que nuestro amor sacrificial, perseverancia y acción se conviertan en sellos distintivos de nuestras vidas. Asegurémonos de que, donde quiera que vayamos, la gente sienta la presencia de Cristo en nosotros. Eso refleja no solo nuestro intento de ser buenos, sino la verdadera transformación que solo Él puede lograr en nuestros corazones. En conclusión, que seamos practicantes del amor sacrificial, dispuestos a arriesgar, dar y amar, incluso cuando esto no sea fácil. Vivamos con intención, siempre buscando la oportunidad de iluminar el camino de los demás, representando el amor de Cristo en todo lo que hacemos.
que nuestra vida sea un testimonio vivo y tangible del poder transformador de Jesús, que nos hace nuevos cada día. Amén. A medida que avanzamos en esta reflexión sobre la transformación, se nos desafía a considerar el verdadero significado de nuestra misión y el impacto que podemos tener en el mundo que nos rodea. No se trata solo de acciones puntuales, sino de una vida enteramente dedicada a la glorificación de Dios, manifestando su amor en todos los aspectos de nuestra existencia. El llamado que tenemos como seguidores de Cristo es profundo y profundo. No es solo una tarea que cumplir, sino una vocación que impregna cada momento de nuestras vidas. Debemos ser conscientes de que cada acto que realizamos, por pequeño que parezca, puede traer cambios significativos en la vida de alguien. En palabras de Efesios 2:10, se nos llama la obra de Dios, creada en Cristo Jesús para las buenas obras. Somos obras maestras, diseñadas para marcar la diferencia. Cuando miramos el ministerio de Jesús, vemos un modelo claro de lo que significa vivir esa misión. Jesús, en su tiempo en la tierra, no solo predicó sobre el amor, sino que vivió y encarnó ese amor en todas sus interacciones. Se inclinaba ante las necesidades de los demás, tocaba leprosos, comía con pecadores y realmente veía a las personas que le rodeaban. Lo que está claro es que no le preocupaban las apariencias ni el estatus. Se preocupaba por el corazón de las personas y sus necesidades. Esa debería ser nuestra actitud también. Cuando reflexionamos sobre cómo podemos ser agentes de transformación, debe haber disposición a ir más allá de la superficie. En Juan 15:12, Jesús nos da un nuevo mandamiento. Amaos unos a otros, así como yo os he amado a vosotros. No solo nos pidió hacer buenas obras, sino que amar de verdad. Ese amor debe engendrar acciones, y esas acciones deben fluir de un corazón que realmente se preocupe. Además, ser un agente de transformación en nuestro mundo no es algo que solo requiera tiempo y energía, también requiere valor. Eso puede dar miedo. Hablar de Jesús con un amigo, tender la mano para ayudar a alguien que está luchando, o incluso alzar la voz contra la injusticia, requiere coraje. En nuestra vida diaria, podemos sentirnos intimidados por las circunstancias y por lo que los demás puedan pensar de nosotros. Pero la palabra de Dios es clara, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y de mente sana, según Timoteo 1:7. Cuando caminamos con fe, el Espíritu Santo nos empodera para afrontar los desafíos de frente. Un área crítica en la que debemos centrarnos es en cuidar a quienes más lo necesitan. Me viene a la mente un pasaje en Santiago 2:14-17, donde cuestiona el uso de la fe sin obras. ¿De qué sirven, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Puede la fe salvarle? Esto es un recordatorio poderoso de que la verdadera fe se manifiesta en la acción. Debemos preguntarnos, ¿de verdad estoy viviendo mi fe cada día? ¿Estoy sirviendo a los demás de forma tangible? Las necesidades de las personas que nos rodean no son solo llamados a la acción, son oportunidades para vivir el Evangelio. En este contexto, no subestimes el impacto que puedes tener en tu círculo personal. Cada pequeño gesto de amor, cada palabra de ánimo, cada atención a quienes lo necesitan, pueden generar una ola de transformación. Todos conocemos a alguien que está pasando por un momento difícil. Tu presencia, un simple mensaje, una llamada telefónica o una visita inesperada pueden traer alivio a esa persona. Sin embargo, al mismo tiempo, debemos tener la humildad de reconocer que no somos superhéroes. Todos tenemos nuestras luchas y desafíos. A veces, cuando ayudamos a los demás, podemos sentir que nos están drenando. Por eso, Jesús dio ejemplo de autocuidado en Marcos 6:31, donde dijo a los discípulos que descansaran un tiempo. Esto es crucial. Actuar desde el agotamiento nunca será efectivo. Necesitamos reponernos en la presencia de Dios. Quizá este sea un ámbito en el que muchos de nosotros necesitamos hacer una pausa y reevaluar cómo nos cuidamos. El verdadero descanso proviene de la relación con Dios. En el Salmo 23:2-3 encontramos la promesa de que Él nos hace descansar en verdes pastos y nos guía por aguas tranquilas. No es solo una invitación al descanso, sino también a reflexionar y renovar nuestro espíritu. Es desde este espacio de descanso y renovación de donde podemos volver a la lucha con vigor, dispuestos a servir y amar. Ahora, al centrarnos en la transformación, debemos considerar que el cambio no solo ocurrirá en nosotros,
sino en la comunidad que nos rodea. El Evangelio es revolucionario. Cuando observamos la historia de la iglesia primitiva, en Hechos 2, 44, 47, vemos un ejemplo poderoso de transformación comunitaria. Quienes antes eran extraños se convirtieron en una familia unida en torno a una misión común. Se reunían, compartían sus pertenencias y se cuidaban mutuamente. En realidad, la verdadera transformación comienza cuando nos damos cuenta de que no estamos solos. Esta conexión y solidaridad aportan un poder inimaginable que puede impactar nuestra ciudad, el lugar de trabajo y las comunidades donde vivimos. Recuerda, cada uno de nosotros es un experto en algo. Puede que tengas un talento, una habilidad o una pasión que se pueda poner en práctica para el bien común. Si eres buen cocinero, ¿por qué no empiezas una pequeña iniciativa para alimentar a quienes lo necesitan? Si tienes talento musical, puedes dar una actuación en una residencia de ancianos. Cada habilidad que tenemos puede ser una oportunidad para reflejar el amor de Cristo en acción. Así que, al reflexionar sobre todo esto, os dejo a cada uno con una pregunta. ¿Cómo podéis ser un agente de cambio? ¿Qué acciones pequeñas o grandes puedes tomar para impactar a quienes te rodean? El mundo necesita tu luz. No subestimes el poder de un solo acto de amor. Recuerda que eres un embajador del reino y que tus acciones tienen un potencial eterno. Al concluir nuestro camino de transformación, recordemos que nuestra misión no es solo lo que hacemos, sino quiénes somos en Cristo. Que seamos verdaderamente la luz y la sal de la tierra, viviendo de una manera que glorifique al Padre. Que nuestras vidas sean un testimonio continuo del poder de Jesús, que transforma no solo a nosotros, sino también a cada persona que conocemos. Amén. Continuando nuestro camino, reflexionemos sobre lo que realmente significa ser un agente de transformación en la sociedad. Es fácil hablar de cambio, de prácticas que deberíamos adoptar, pero ¿cómo lo hacemos realidad en nuestra vida y en la de quienes nos rodean? La respuesta no reside solo en nuestras acciones, sino en el testimonio que damos al caminar cada día con Cristo. Cada uno de nosotros tiene una historia, y es en esta narrativa personal donde Dios puede mostrar su poder. Verás, gran parte de lo que Dios hace en nuestras vidas ocurre en medio de nuestras luchas y desafíos. Es en nuestras debilidades donde encontramos su resplandeciente fortaleza. Cuando miramos la vida de Paul, nos ofrece una visión poderosa. En 2 Corintios 12:9 relata lo que Dios le dijo: «Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta verdad debería animarnos. Nuestras luchas no son señal de fracaso, sino oportunidades divinas para que nuestro Señor se manifieste de formas que nunca imaginamos. Seamos sinceros. A menudo, la transformación comienza con el reconocimiento de nuestra propia necesidad de cambio. Al observar las áreas de nuestra vida que necesitan el toque de Dios, nos volvemos más sensibles a las necesidades de los demás. Nuestra fragilidad puede estar vinculada a la fragilidad de los demás. Lo que puede parecer una gran dificultad en nuestra propia vida puede resultar ser lo que nos conecta con otra persona que está enfrentando luchas similares, permitiendo que el amor de Cristo fluya a través de nosotros. El Evangelio nos llama a una vida de servicio y amor. Mateo 20, 26, 28 nos enseña que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro siervo, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida como rescate por muchos. En nuestra época, esto suele ser contracultural. La sociedad nos enseña a buscar notoriedad, reconocimiento y poder. Sin embargo, el corazón de Dios nos invita a un camino radicalmente diferente. La grandeza en el reino de Dios se mide por nuestra disposición a servir a los demás, anteponiendo las necesidades de los demás a las nuestras. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo un simple acto de bondad puede tener repercusiones eternas? Piensa en las pequeñas interacciones que normalmente tenemos. ¿Cuántas veces le ofrecemos una sonrisa a alguien o un cumplido que pueda levantar el ánimo de una persona? Estas pequeñas cosas suelen ser las puertas que Dios utiliza para abrir discusiones más profundas sobre la fe, la esperanza y el amor. Así como la sal realza el sabor de los alimentos, nuestros testimonios deberían enriquecer la vida que nos rodea. Estamos llamados a ser un cuerpo, cooperar entre nosotros, y esto genera un impacto colectivo. Sin embargo, debemos ser conscientes de que la transformación no es un camino lineal. Hay altibajos.
En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos renovando nuestra mente. Esto implica un esfuerzo continuo por centrarse en lo anterior, reflexionando sobre lo que es puro, hermoso y digno de elogio, como nos instruye Filipenses 4:8. Esta transformación requiere un cambio de mentalidad, un renovado enfoque en las verdades de las Escrituras y en la obra redentora de Cristo. No deberíamos esperar a que la transformación comience en la vida de los demás, antes de que ocurra en nosotros mismos. Nuestra primera responsabilidad es someternos al Señor. El movimiento de transformación comienza en nuestros corazones y se extiende a quienes nos rodean. Cuando nos dedicamos a nuestra propia transformación espiritual, el cambio inevitablemente resuena en nuestro entorno. La gente reconoce que está ocurriendo algo diferente. Se sienten atraídos por la esperanza y la alegría que desbordan nuestras vidas. En Eclesiastés, sabemos que hay un tiempo para todo. Por tanto, debemos reconocer los tiempos y estaciones en los que vivimos. A veces, las situaciones que nos rodean pueden parecer sombrías. El sufrimiento, la tristeza y la injusticia están presentes. Sin embargo, incluso en medio de todo esto, podemos ver la mano de Dios actuando. Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas se convierten en el bien de los que aman a Dios. Este versículo debería ofrecernos consuelo y esperanza. Por encima de todo, debemos ser pacientes, esperando a que Dios desarrolle sus planes a su propio ritmo. Una verdadera transformación no ocurre por la fuerza de voluntad, sino por la obra del Espíritu Santo en nosotros. En Gálatas 5:22-23 vemos que el fruto del Espíritu incluye amor, alegría, paz, paciencia, bondad y fidelidad. Estos frutos se manifestarán a medida que nos dejemos moldear por Dios. Invertir tiempo en su palabra, en la oración y en la comunión con otros creyentes será un catalizador para la transformación personal y comunitaria. Mientras vivimos este camino de transformación, es vital que mantengamos la vista puesta en la misión que Dios nos ha confiado. Cada uno de nosotros tiene un papel en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12 nos recuerda que no hay partes menos importantes en el cuerpo. Cada miembro cumple una función vital. Así es como la Iglesia se convierte en un agente de cambio. Cuando cada uno de nosotros se dedica a vivir nuestra identidad en Cristo, nos convertimos en un testigo poderoso de lo que Dios puede hacer. Si aún te preguntas cómo puedes ser un instrumento de transformación, aquí tienes una llamada. Empieza poco a poco. Busca oportunidades cada día. Puede ser algo tan sencillo como ayudar a un vecino, ofrecer un vaso de agua, escuchar a alguien que necesita desahogarse o involucrarse en un ministerio en tu iglesia. Cada pequeña acción es una semilla plantada que puede crecer y dar fruto en el momento adecuado. Por lo tanto, hermanos y hermanas, que nos comprometamos a ser los agentes de transformación que Dios desea usar. Que seamos conocidos no solo por nuestras buenas intenciones, sino por nuestras buenas acciones. Que vivamos la fe de manera práctica, reflejando el amor de Cristo en todo lo que hacemos. Al enfrentarnos a este desafío, confiamos en que Dios usará nuestras vidas y esfuerzos para impactar al mundo de maneras extraordinarias. En conclusión, pido que estemos abiertos a la acción de Dios. Él nos llama a cada uno de nosotros a ser canales de su gracia. Respondamos a este llamado con valor y determinación, sabiendo que somos más que capaces gracias a aquel que nos fortalece. Es en Cristo donde encontramos nuestro propósito. Vivamos con pasión, fe y amor, atentos a la misión divina que hemos recibido. Amén. Al mirar hacia el futuro, surge una pregunta fundamental en nuestro corazón. ¿Qué legado queremos dejar? ¿Qué se recordará de nosotros y del impacto que hemos tenido en este mundo tan necesitado de amor y compasión? Debemos recordar que lo que construimos hoy moldea no solo nuestras vidas, sino también las de las futuras generaciones. Cada acto de amor que practicamos, por pequeño que parezca, contribuye a un legado eterno. Es importante que seamos plenamente conscientes de que estamos plantando semillas que, a su debido tiempo, darán fruto. Esto es especialmente cierto en nuestras familias, comunidades y también en la Iglesia. La forma en que vivimos nuestra fe y cómo tratamos a los demás se convierte en un testimonio del carácter de Dios para quienes nos rodean. En la palabra encontramos un ejemplo poderoso en la vida de Timoteo. Pablo se dirige a él en 2 Timoteo 1:5, recordando la fe sincera que primero residió en su abuela Lois y en su madre Eunice.
Este valor y fe se transmitieron de generación en generación, convirtiéndose en una fuerza vital en la vida de Timothy. Esto nos muestra que la transformación no se limita al presente, también tiene la capacidad de moldear el futuro. Como seguidores de Cristo, tenemos la responsabilidad de edificar e influir. Esto puede ocurrir de diversas maneras, enseñando a nuestros hijos los valores del reino, apoyándoles en sus desafíos o incluso acercándoles a quienes parecen olvidados o abandonados. La transformación que buscamos debe ser intencionada y continua. Debemos recordar que somos pilares en la vida de quienes nos identificamos, y mientras reflexionamos sobre el legado que dejamos, también debemos considerar la importancia de nuestro carácter. La gente no solo recuerda lo que decimos, sino sobre todo lo que hacemos. Como Jesús nos enseñó en Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis. Esto significa que es vital que cultivemos en nosotros todas las características que agradan a Dios. Al dedicarnos a reflejar el corazón de Cristo, nos volvemos más auténticos, y eso influye en quienes nos rodean. Por otro lado, no estamos libres de desafíos y resistencias en el camino. A veces encontramos resistencia en nosotros mismos, en nuestras inseguridades, miedos y dudas. En momentos como estos, debemos volver a la palabra y recordar quiénes somos en Cristo. Somos más que conquistadores, Romanos 8:37, y en cada batalla se nos asegura que Él está a nuestro lado, luchando por nosotros. ¿Y qué hay de los desafíos de la sociedad? Vamos a dirigir la mirada al mundo que nos rodea. Estamos rodeados de divisiones, injusticias y dolor. Este es el momento de levantarse y ser la voz que clama por amor y justicia. Como Jesús, debemos ser sensibles a los problemas que enfrentamos en nuestras comunidades. Los necesitados, los marginados, quienes claman por ayudas, están llamados no solo a ser escuchados, sino también a ser cuidados. Debemos plantarnos contra las injusticias, defender a quienes no tienen voz y formar parte de la solución. El viaje que se nos ha encomendado no es solo para nuestro beneficio personal, sino para la transformación del mundo. En Mateo 5, 14, 16, se nos recuerda que somos la luz del mundo, una ciudad construida sobre una colina que no puede ocultarse. Esta llamada a la luz es una invitación para que seamos visibles en nuestro amor y servicio, que la gente vea nuestras buenas obras y glorifique a Dios, reconociendo que hay algo más grande que nosotros mismos en acción. Así que, mientras nos preparamos para el siguiente paso de este camino, reflexionemos sobre la importancia de actuar, pero también de rezar. Nuestra propia fuerza no será suficiente, y por eso debemos estar en comunión constante con Dios. La oración nos empodera, nos alinea y fortalece para la misión que tenemos delante. Así, al dedicarnos a la oración, no solo nos volvemos más sensibles a las necesidades de los demás, sino que también nos volvemos más capaces de actuar desde un corazón que busca la voluntad de Dios. En conclusión, que todos estemos motivados a dejar un legado de amor, compasión y justicia. Que nuestras acciones y nuestras vidas sean la expresión del amor redentor de Cristo. Y, al mirar hacia el futuro, que siempre recordemos que estamos llamados no solo a vivir, sino a transformarnos. Avancemos con determinación y fe, confiados en que estamos aliados con el Rey del Universo, que nos dará todo lo que necesitamos para cumplir nuestra misión. Amén.